¿Qué te parece si hacemos un breve resumen para luego arrancar a partir del punto donde estábamos? Sí, podemos irnos como rápido para repasar todo lo anterior y sobre todo para los que nos acompañan por primera vez y no han visto la primera parte, ponerlos en contexto porque si no, sí vamos a estar muy perdidos. Eh, de lo que hemos hablado, de lo que va esto es cómo se relacionan tradiciones israelitas antiguas. Ojo, israelita no es lo mismo que judío, israelita abarca a todas las tribus, incluido Judá, y cómo esto ha impactado también en nosotros como miembros de la iglesia en la parte de la restauración y en la parte también de las cosas que vienen. De hecho, ya hablamos de lo que fue y hoy seguramente vamos a hablar mucho de lo que viene. Entonces, ¿podemos avanzar? Por favor. Y aquí básicamente lo que aprendimos es que Cristo, cuando venga, este proceso que es la segunda venida, Él viene por todos los que lo están esperando. Hablábamos de cómo en todas, esta obra es demasiado grande, ya lo habían dicho en conferencia general, como para que se le deje solo a una iglesia, y en ese sentido todo el mundo está siendo ministrado tal como lo fue Cornelio, ¿no? A través de la luz de Cristo, a través del Espíritu, y hay por todas partes, ¿no? Algo que aportar y sobre todo que nos acerca a Cristo. ¿Podemos avanzar? Sí. Y en la siguiente, esto es importante porque lo vamos a ver mucho hoy. Los israelitas tenían un calendario que igual que nuestro calendario se divide por meses, pero a diferencia de nosotros que nuestro calendario lo rige el ciclo solar, de cuando la Tierra da una vuelta, para ellos el calendario se rige por la luna y por las estaciones del año. De esta forma, por eso es que, por ejemplo, la Pascua cambia de fecha, porque se rige por la luna llena. De esta manera, a veces la Pascua cae en marzo, abril, mayo. Lo mismo cuando nos vamos hacia ciertas festividades que sigue el pueblo de Israel, estas no caen exactamente la misma fecha de nuestro calendario, porque ellos se guían por ellas. Entonces, básicamente, tenemos que ellos llevan, los israelitas, su propio calendario lunar y que está muy emparejado con las cosechas y con la siembra y con el ciclo agrícola que esto desde la antigüedad este pueblo seguía. Podemos avanzar a la siguiente. En esta parte vamos a ver las fiestas que usualmente Israel celebra o celebraba. Ojo, son muy comunes en las escrituras, pero tienen su nombre en hebreo. Entonces, cuando nosotros leemos, por ejemplo, las escrituras, la Pascua, estamos hablando acerca del Pesaj en hebreo. Y aquí viene qué significa. La Pascua significa la liberación de Israel de Egipto. Y comprendiéndolo desde nuestra perspectiva también, como cristianos, el Cordero Pascual significa el sacrificio de Cristo. De ahí viene el día de Pentecostés, que en hebreo se dice Shavuot, que se celebra 50 días después de la Pascua, y este es para celebrar la entrega de las tablas de la ley, cuando Moisés las entregó al pueblo, a la vista de todo el pueblo. Esto es por abril, mayo, pero de aquí ya nos vamos hasta el otoño, con los días de asombro, que son los que tenemos aquí con doble asterisco. El primer día de asombro es la fiesta de las trompetas o Rosh Hashanah, que se tocaba un cuerno, de hecho parecido al que viene en la portada que vimos hace rato. Este cuerno se llama shofar y su sonido es un llamado al arrepentimiento y implica un advenimiento o una bienvenida hacia el Mesías. Después del Rosh Hashanah, más o menos 10 días después, se celebra el día de la expiación o el Yom Kippur, que es cuando leemos que en el templo entraba el sumo sacerdote una vez al año a ofrecer un sacrificio por expiación de todo el pueblo. Este es un día para Israel de perdón, de juicio, que define la relación que tiene el pueblo con Dios el resto del año. Para llegar a este día tenía que haber un arrepentimiento profundo desde el Rosh Hashanah. Entonces no era como, ay, bueno, el día de la expiación vamos a arrepentirnos, no, más bien el día de la expiación es vamos a entregar todo este proceso de arrepentimiento que yo ya llevé. Y de ahí ya viene el Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos, donde se celebra o se conmemora la cosecha, es una fiesta alegre, y los tabernáculos simbolizan las tiendas donde vivía el campamento durante el éxodo.
Y las otras 2 son con fines informativos, son más fiestas históricas que se crearon después. Es la de Purim, que, evoca a la historia de la reina Esther, y el Hanukkah, también se conmemora la recuperación del templo, cuando se edificó el templo de Zorobabel. Los asteriscos aquí, bueno, nos indicaban esta parte, y ahora vamos a ver la relación con la iglesia restaurada. Kirtland, Ohio, se creó el templo, el primer templo de esta nueva dispensación, un templo que era crucial para poder llevar a cabo la obra de salvación. Dentro de su construcción se aceleró, se llevaron a cabo muchas cosas y, justo el 3 de abril de 1836 fue cuando Elías visitó a José Smith, para restaurar las llaves del recogimiento de Israel, y lo que incluye también la parte del recogimiento de ambos lados del velo. Entonces, en esta parte, bueno, de hecho, fue Moisés también quien se apareció, ¿no? Y más bien Moisés entregó las llaves del recogimiento de Israel y Elías, las llaves para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, lo que hoy conocemos como la historia familiar. Lo que no es tan común, y aquí están las 2 citas, una de un manual de un artículo de la iglesia y la otra del presidente Joseph Fielding Smith, es que ese día 3 de abril de 1836 se celebraba la Pascua judía. Justamente ese domingo era un domingo especial, porque la Pascua judía, recordemos, no es solo un día, es como son varios días, y en el segundo día de la Pascua se come la cena pascual. Aquí tenemos el platito que nos ejemplifica cómo la comen hoy en día. Y durante esta cena los judíos abren la puerta y dejan un lugar vacío para recibir a Elías, porque lo esperan ese día. Bueno, ese día Elías llegó, pero llegó al templo de Kirtland. ¿Podemos avanzar? Aquí viene únicamente como manera documental en la página del calendario que actualmente utilizan los judíos para calcular sus fechas de fiesta, que en 1836 la Pascua se celebró del viernes 1 de abril al sábado 9 de abril. Ellos comen la Pascua, la cena especial, el segundo día de celebración, que sería el 2 de abril. Pero en la diáspora, que son los judíos que viven fuera de Israel, esta cena se come el 3. Entonces nos encuadra muy bien con la visita de Elías a Kirtland. ¿Podemos avanzar una más? Esto solamente es, la escritura, Doctrina y Convenios 110, 13 al 16, donde se relata cómo ellos recibieron la visita de Elías. Y más adelante vemos cómo este año 2023, por primera vez, al menos desde 1805 hasta hoy, por primera vez coincidieron las 3 Pascuas. ¿A qué digo las 3 Pascuas? La Pascua judía, el Pesaj, que se celebró, en la misma semana que se celebró la Pascua cristiana, que usualmente celebran los católicos, y esa misma semana nosotros el domingo empezamos, era Domingo de Ramos, empezamos con conferencia general. Se nos invitó a que el jueves, perdón, a que el siguiente domingo canceláramos las clases, solo tuviéramos la reunión sacramental y conmemoráramos la Pascua en familia, por primera vez. Justamente ese domingo coincidía el domingo de resurrección cristiano, el Pesaj judío, y ahora nosotros también, creando o restaurando esta parte en nuestras vidas. Dentro de esta misma semana, el jueves, que es el jueves que los judíos este año celebraron el Seder, o era la cena, propiamente dicho, su segundo día de Pascua, la primera presidencia estaba reunida, como cada jueves, lo hacen todos los jueves, a tomar la Santa Cena. Ellos toman los sacramentos en jueves. Entonces tuvimos un encuadre que no se ha dado históricamente, al menos en todo lo que corrí de 1805 hacia acá, no se había dado en ningún año. ¿Podemos avanzar? Esto es la parte de la fuente de donde sacamos que las autoridades se reúnen en jueves. Carlos nos dio 13 referencias más, donde nos dice que en conferencia general se documenta que se reúnen en jueves. Y ahora sí vamos a los días de asombro. Los días de asombro, son festividades que el Señor estableció para el séptimo mes judío. Para nosotros esto va a caer en otoño, por ahí de septiembre, octubre normalmente, varía cada año.
Y son las 3 fiestas que hablamos: fiesta de los trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos, que se llaman Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot, respectivamente. Estos días también tienen un significado profético, ya que tienen una relación importante con la cosecha espiritual del Señor en los últimos días. ¿Quién lo dice? Este artículo publicado en la iglesia, en la página oficial de la iglesia. Vamos más adelante. Ya casi llegamos a donde nos quedamos la clase pasada. Y aquí, junto con la voz del elder Bruce R. McConkie, la culminación de la cosecha total no se completará hasta el día del milenio, cuando el Señor será rey sobre toda la tierra. Y aquí también cosecha, campo, siega, son figuras que nosotros como santos de los últimos días vemos comúnmente en las escrituras reveladas. Entonces, de aquí yo creo que ya podemos comenzar a ponernos un poquito más serios, porque vamos a hablar de lo que va a venir. Entonces, discutíamos la vez pasada que muchos autores, miembros y no miembros de la iglesia, dicen que así como la Pascua y el sacrificio del Cordero son la fiesta que anuncia la muerte y sacrificio del Mesías, las fiestas que vienen como los días de asombro, y de hecho el nombre nos da un poco la idea de esto, anuncian su segunda venida, siendo el Rosh Hashanah, la fiesta de las trompetas, lo que anuncia la llegada del Mesías, el día de la expiación, donde se llevaría a cabo el juicio, y el día del Sukkot, donde sería la cosecha final, que el Sukkot se celebraba la cosecha final del año, un día de gozo que pudiera ser la cosecha final de almas. Entonces, esto es lo que se conoce como los días de asombro que ocurren en otoño. También, Chava nos decía: "Oye, porque Cristo dice: "Cuando veis que la higuera está brotando hojas, sabéis que el verano está cerca", la época del calor, pero Cristo vendría en otoño. O sea, el verano es como el preparativo para recibirlo en la parte final. Ahorita vamos a ver un poquito más de qué va esta simbología. ¿Hasta aquí algún comentario, eh, hermanos? Este fue el repaso de la clase pasada. Sí, antes de ir a la siguiente fase, Víctor y Carlos quisieran añadir algo. Me parece todo muy claro, César. No estuve en el primer programa, pero sí tuve la oportunidad de verlo y me parece que hasta aquí todo claro. Muy bien. Carlitos. No, buen repaso y ansioso por ver lo que viene. Muy bien. Antes de continuar, César, simplemente responder esta pregunta de Cristian, que si vamos a compartir la presentación, sí. En cuanto concluyamos esta miniserie, esta es una miniserie, la vamos a compartir, claro que sí, Cristian, con mucho gusto. Y lo más probable es que nos tengamos que extender un programa más. Ahorita vamos a ir viendo el desarrollo. Pero sí, Cristian, claro que sí, lo vamos a compartir. Débora nos comenta: gracias por compartir tanto conocimiento sagrado. Mis abuelos son hijos de judíos, refugiados en Guadalajara, Jalisco, ex hacienda de Jajalá. Siento un regocijo en mi corazón por este conocimiento. Muy bien, pues muchas gracias y qué gusto que sea tan significativo para ti, Débora. Nos pregunta Juan Carlos: ¿es por su propio calendario, entre paréntesis israelita, que se dice que Abraham vivió 175 años? Esta es una buena discusión de los teólogos, de que si los años que vivieron Matusalén, Noé, Adán, todos ellos son figurativos, son literales, no está resuelto. El calendario que tenemos hoy en día judío, por decirlo, israelita, realmente no difiere mucho en extensión de nuestro calendario solar. Prácticamente hay solo un pequeño desfase, entonces no sería suficiente como para hacer ese ajuste. Ok, entonces digamos que es una discusión indefinida. Es como lo de los días de la creación. Sí. La palabra hebrea es yom, que puede aplicarse a día o periodo. Entonces, algunos dicen fueron 7,000 años, otros dicen fueron 7 días nuestros, otros dicen fueron 7 periodos indefinidos, ¿no? Como lo Igual, marca el libro de Abraham, ¿no? ajá. Que no se refiere a Entonces, días. hay de todo. Incluso la iglesia no tiene una postura. Por ejemplo, científicos de la talla de Henry Eyring, el papá del presidente Eyring, que él Ajá. ganó un Nobel, pero no se lo dieron, porque ni él ni Polanyi era su colega, era judío, por cierto.
ganaron el Nobel por unos estudios que hicieron en química y no se los dieron por sus creencias religiosas. En la época no les gustaba mucho eso. Y otro erudito en ciencia y religión en la iglesia fue B.H. Roberts. Ellos dos se iban más por la idea de los periodos, ¿no? Y Sí. incluso hubo estudios. Pero Henry Eyring le jugó a los dos, o sea, hizo un tratado científico de cómo podría justificarse que la Tierra tiene 7,000 años, y otro donde él postula, pues, que es un periodo más largo que eso, ¿no? Entonces hay de todo para buscarle, pero no hay algo oficial. Muy bien, pues entonces estamos en este punto, arrancamos ahora sí de lleno y hermanos que nos van siguiendo, bienvenidas sus preguntas y sus comentarios sobre el tema y sus aportaciones igualmente Víctor y Carlos. Aquí estamos con la presentación, Carlos. Muy bien. Digo, César, perdón. Gracias. Bueno, aquí vamos a hablar ya hablamos de que Elías vino en la fiesta de la Pascua, pero ahora vamos a ver acerca de Moroni. Moroni visitó constantemente a José Smith para darle instrucciones en cuanto a las planchas, pero el día específico en que éstas se entregaron también coincidió con la fiesta israelita del Rosh Hashanah. ¿Podemos avanzar? Aquí nos vemos todos. Y entonces, si nos vamos al 22 de septiembre de 1827 en el calendario judío, vamos a ver que justamente este es el primer día en que se celebra el Rosh Hashanah. En este año, 1827 cayó justo el 22 de septiembre. Recordemos, ¿qué simboliza el Rosh Hashanah? Fiesta de las trompetas, se anuncia el advenimiento del Mesías y es un llamado al arrepentimiento. Yo creo que aquí me apoyaría mucho en todos ustedes, Salvador, Carlos, Víctor, para entender por qué el Libro de Mormón se tendría que relacionar con eso, ¿no? Con trompetas, arrepentimiento, un llamado. Me gustaría escucharlos. Sí, aquí lo que estás planteando básicamente, César, bueno, el Rosh Hashanah es la fiesta de las trompetas, ¿no? Un llamado al arrepentimiento y el advenimiento del Mesías. Entonces, lo que tú estás planteando es saber por qué se relaciona esta fiesta con la aparición inicial de Moroni. Y pues digamos que fue la fecha, bueno, cada año fue la misma fecha durante 4 años en la que Moroni se apareció por primera vez en 1823 y hasta 1827 que finalmente le entregó las planchas y los demás instrumentos precisamente en la fecha que acabas de indicar. Entonces tu planteamiento es, ¿cuál es la relación o por qué creen que se relaciona el Rosh Hashanah con Moroni, el libro Mormón, etcétera? Y bueno, ¿qué piensan Carlos y Víctor? Bueno, hay una referencia ahí, precisamente, las trompetas son para anunciar algo, ¿no? Históricamente. Por ejemplo, Sí. cuando iba a empezar una guerra, cuando venía el enemigo, cuando tenían ellos que salir a la batalla, se utilizaban las trompetas como una señal o como una alarma de que este es el momento. En el caso del libro de Mormón y de Moroni, y por eso vemos en muchos de los templos a Moroni con una trompeta, es precisamente por el anuncio. Y ese anuncio era de que el evangelio nuevamente estaba sobre la tierra. Entonces, por ahí tiene que ver el hecho de la trompeta y el ángel Moroni y el libro de Mormón. ¿Tú qué observas, Carlos? Sí, bueno, el ángel con la trompeta se menciona en Apocalipsis, si no me equivoco, y obviamente la salida a luz del libro de Mormón comenzaba con la gran misión y tarea del recogimiento de Israel. En cuanto a la aplicación en la actualidad, estudiando y viendo nuevamente la participación en los videos anteriores de César, encontré una similitud con algo que estamos viendo en la actualidad. Y solamente como ejemplo, de manera gráfica, porque quizás si hablo, muchas personas pueden perderse entre mis palabras. Salvador, ¿me puedes ayudar colocando una imagen que traje para ejemplificar esto que me vino a la mente con lo que nos enseñó César? Sí. Dame un momentito nada más. Gracias a César por lo que nos ha traído, porque yo he aprendido muchísimo. Estoy descargando, permítame.
Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Es que tiene Esto Windows que- 95, ¿no? Ahí está. Bueno, como César nos estaba comentando, en esta fecha importante del Rosh Hashanah, era lo que estaba hablando, la visita finalmente de Moroni y la entrega de las planchas a José Smith. Y como Salvador comentó, esta visita fue postergada en diferentes ocasiones. Desde 1823, donde estuvo la primera visita, pasó a 1824, luego en 1825 y hasta 1826. La entrega final fue en 1827 y nosotros, hasta ahorita me incluyo como miembro de la iglesia, asumimos esto o lo asociamos como una preparación. Entonces yo creo que parte de lo que ocurrió en ese momento con la experiencia de José y el ángel Moroni fue no solamente la preparación personal de él, sino también un mensaje para nosotros de la preparación. Y eso, estudiando estas cosas que nos está trayendo César, me trajo a mi memoria lo que está aconteciendo ahorita con el cierre del templo del Lago Salado para su remodelación. El templo se anunció que iba a cerrar el 29 de diciembre del 2019. Luego se dijo que iba a estar listo en el 2024. Sin embargo, en el 2021 se dijo que iba a estar listo, hubo una actualización, ¿verdad?, de las remodelaciones para el 2025. Y este año, marzo específicamente de este año, se dijo que estaría finalmente listo para el 2026. Entonces, yo ahí hago una pregunta: ¿cuándo será dedicado el templo de Lago Salado? Ahora, yo encontré esta similitud porque de la misma manera en que José debía ser preparado, paralelo a su preparación se estaba cumpliendo también con esta fecha importante de 1827, ¿verdad? El 22 de septiembre. Y lo que encontré fue que también de la misma manera, creo que nosotros nos tenemos que preparar de la misma manera que José para lo que va a acontecer en los próximos días, luego de la dedicación del templo de Lago Salado. Y sabe que cuando el joven José estaba a días para recibir las planchas, hubo una experiencia que a mí me llamó muchísimo la atención y se las quiero traer a ustedes y leer, porque habla mucho de esta preparación y por eso hice esta similitud. Dice que un día José fue al pueblo para ocuparse de un asunto. Esto lo pueden encontrar en el libro de Santos. Como lo esperaban para la hora de la cena, sus padres se alarmaron al ver que no regresaba. Esperaron durante horas sin poder conciliar el sueño. Finalmente José apareció por la puerta y se dejó caer en una silla luciendo agotado. ¿Por qué llegas tarde?, le preguntó su padre. Acaban de darme la más dura reprimenda que he recibido en mi vida, dijo José. ¿Quién te ha reprendido?, inquirió su padre. Fue el ángel del Señor, respondió José. Dice que he sido negligente. El día de su próxima reunión con Moroni se acercaba rápidamente. Debo poner manos a la obra de inmediato, prosiguió. Debo empezar a hacer las cosas que Dios me ha mandado. Entonces traigo esta similitud fundamentada en los datos que nos ha presentado y en el conocimiento que nos ha traído César, porque creo que así como José debía ser preparado y en su momento quizás no había sido muy diligente, nosotros creo que tenemos un tiempo que hasta el momento ha sido postergado, como dice ahí entre paréntesis, no sabemos hasta cuándo. Sabemos que según la última actualización será en el 2026, ¿verdad? Si no se presenta ningún otro inconveniente, pero creo que nosotros de la misma manera debemos estar preparados para cuando sea la dedicación del templo de Lago Salado. Ahora, como dato importante, o quizás no tan relevante, el templo de Lago Salado se dedicó el 6 de abril, dice ahí, si no me equivoco, 1893, Salvador. 1893, perfecto. Quizás no sea un dato tan relevante, pero el 6 de abril es importante para nosotros los miembros. En el tiempo del Señor, yo quise colocar esos 126 años porque fue el tiempo que duró el templo en funcionamiento. En el tiempo del Señor, quizás este dato lo voy a decir solamente para ver si más adelante
es de relevancia, pero quizás ahorita no aplica mucho. En el tiempo del Señor, 126 años son 3 días. Entonces, esto es un dato quizás irrelevante, pero como digo, lo que yo vi es que, al igual que José, nosotros debemos prepararnos, Salvador. Bien, buen punto que acabas de mencionar, Carlos. Me gustó la reflexión que acabas de hacer. Y esto precisamente me llevó a pensar o recordar una de las clases que yo doy en mi clase de instituto, en el curso de Santos, Historia de la Iglesia, y precisamente veo algo de lo que tú estás mencionando. Mira, creo que por ahí estoy compartiendo esa pantalla. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucedió? En 1823, el ángel le dice a José que vaya al cerro que tradicionalmente se le llama Cumora, y que ahí van a estar enterradas las planchas. Y dice ahí en las escrituras, ¿no? Que se lo mostró con tal claridad en su mente la imagen que cuando llegó al lugar pudo reconocerlo. Entonces, cuando estuvo ahí, él en el camino tuvo la idea de utilizar las planchas para venderlas y obtener un lucro a fin de sacar a su familia de la pobreza. Entonces, cuando él intentó sacar las planchas, pues no pudo, porque le dice el ángel: no has guardado los mandamientos del Señor. Y el mandamiento era que lo utilizara para los fines divinamente asignados que se le habían dado. Luego, en 1824, José no puede llevarse las planchas. El ángel le dijo que no había seguido las instrucciones, porque aunque en esa ocasión pudo tocar las planchas y sacarlas de donde estaban, las dejó a un lado y las perdió de vista. Y el ángel le dice: las perdiste de vista y yo te dije que nunca las perdieras de vista, entonces no has aprendido a seguir las instrucciones, y no recibió las planchas. Finalmente, luego en 1825, el libro de Santos no nos dice qué sucedió, y aparentemente no se tiene registro de eso, pues de hecho yo tampoco he encontrado nada al respecto. En 1826, cuando fue en septiembre de 1826, va y el ángel le dice: déjate de andar buscando tesoros con los buscadores. Le dice que se arrepienta de eso, que lo deje, y bueno, no le da las planchas en ese momento. Luego, en 1827, en enero, José se casa con Emma, y finalmente en septiembre recibe las planchas. Entonces, como ven, pasan todos estos años, que fue una fase preparatoria de aprendizaje e incluso de arrepentimiento para José. Y ciertamente esto empata con lo que tú estás diciendo, Carlos, que es una fase preparatoria que él tuvo que haber tenido. Ahora, todos pensamos en automático, porque en el libro de La Perla de Gran Precio, en José es mi historia, nos dice más o menos así: y no iba a recibir las planchas sino hasta después de 4 años. Y creemos que en automático Moroni le dijo que en 4 años le iba a dar las planchas, y la cosa es que no fue así. La cosa es que desde 1823 se las hubiera dado si hubiera estado preparado, pero aquí viene muy interesante lo que estamos analizando, relacionándolo con el tema de César, ¿sí? Y el tema de César aquí es, bueno, que aquí empalma o empata con la fecha del Rosh Hashanah, ¿correcto, César? ¿Sí? Sí. De 1823, entonces, de 1827. Entonces, José ciertamente no estaba preparado, y tenían que transcurrieron, entre comillas, casualmente 4 años en los que él tuvo que dejar ciertas cosas, aprender lo que tenía que aprender, progresar lo que tenía que progresar, arrepentirse lo que se tenía que arrepentir, hasta que finalmente le dieron las planchas. Pero sucede que en 1827, que él ya estaba preparado, y nótese que estaba preparado una vez que se casó, y ese es un mensaje Estaba una indirecto. esposa que le hiciera entrar en cintura. Sí. Entonces, es muy particular y especial ver que coincide la fecha de preparación de José con la fecha de la fiesta judía. Entonces, esta parte es muy interesante, y a mí de ninguna manera me parece una casualidad. De la misma forma, considero también que hay eventos en la iglesia que son importante entender el contexto histórico, incluido, me parece que también hay personas que no son miembros de la iglesia que nos están viendo,
Estas planchas de las que estamos hablando, que se entregaron, son lo que hoy conocemos como el Libro de Mormón, que el profeta José Smith tradujo, que son otro testamento de Jesucristo junto con la Biblia, se validan el uno al otro. Y el propósito del Libro de Mormón es invitar al judío y al gentil y a todos a venir a Cristo, un llamado al arrepentimiento.